Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Quiero saber si alguien quiere oír palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando las Santas Escrituras, hermano. Abran la Biblia en el Salmo número 22. Vamos a estar estudiando este Salmo en el día de hoy. Vamos a leer esto en el nombre del Padre y del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Voy a leer la versión NTV de este Salmo, así que dispóngase, hermano, para recibir la palabra del Señor. Lea conmigo en la pantalla. ¿Qué dice las Escrituras? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí cuando gimo por ayuda? No sé si recuerdan ustedes esas palabras. ¿Quién las dijo? Jesús, cuando estaba en la cruz, Él dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Dice el versículo 2: cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia, menean la cabeza mientras dicen: este es el que confiaba en el Señor. Entonces, que el Señor lo salve, si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer, desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como aguas y todos mis huesos se han sido dislocados. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean.
Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza, ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada, libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen, hónrelo. Descendientes de Jacob, muestren reverencia, descendientes de Israel. Pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Pues el poder de la realeza pertenece al Señor, Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también les servirán, las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia, ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Cierren sus ojos, por favor. Amado Dios y Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, coloco en tus manos hoy esta palabra y oro para que tú nos la enseñes, para que podamos entenderla y podamos ponerla en práctica. Bendigo, Señor, esta palabra en el nombre de Cristo. Y oro para que tú nos hables, Señor, por medio de tu Espíritu, que estas palabras que Jesús, nuestro Señor, pronunció allá en la cruz, todo este sufrimiento que Él afrontó durante esas 3 horas en las que estuvo colgado de esa cruz, hoy tú nos las reveles y podamos entrar en el corazón de Cristo y sentir en algo todo el sufrimiento y el calvario, el padecimiento que Él vivió en este día tan terrible cuando murió en la cruz por nosotros. Haznos entender, Señor, este salmo y ayúdanos a comprender todo lo que Cristo vivió en la cruz por amor a nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a estudiar hoy un hermoso salmo, salmo muy conocido por cada uno de nosotros, y es el salmo número 22. Este salmo 22 comienza con una frase que el Señor pronunció en la cruz. Todo el mundo la sabe. Dijo el Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Es lo mismo. Esta frase el Señor Jesús la pronunció, repito, cuando Él estaba colgado en la cruz, cuando Él estaba sufriendo el castigo por el pecado de todos nosotros. Cuando nosotros vamos al libro de Isaías, sabemos que Cristo llevó sobre la cruz nuestros pecados y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos la salvación de nuestras almas porque Cristo murió por nosotros, pagó un alto precio, la vida la entregó en la cruz para que nosotros hoy podamos entrar al cielo. Así que este salmo, escrito por el rey David 1000 años antes de Cristo, reflejan esas 3 horas de angustia que el Señor Jesús vivió allá en la cruz. Esas 3 horas
donde la palabra nos dice que todo se tornó oscuro. Dice que desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, más o menos desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, el cielo en Jerusalén se tornó completamente oscuro, como si fuera a caer un terrible aguacero. Ese cielo se puso negro. Pero lo que realmente lo oscureció no era ni siquiera agua, porque no nos dice que llovió, sino todos los demonios que estaban allá deleitándose, viendo a morir a Cristo en la cruz. Ellos pensaban que lo tenían derrotado, pero sabemos que 3 días después el Señor se levanta de la tumba y va ante Satanás y le arrebata las llaves de la muerte. Y hoy para el cristiano no hay muerte, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario y lo venció completamente. Durante esas 3 horas, Cristo tuvo un sufrimiento espantoso. Todos sabemos que lo azotaron, que lo coronaron de espinas. Sabemos que lo clavaron a una cruz y lo izaron, y también se burlaban de él. Lo rodearon sus enemigos, empezando por los mismos líderes judíos. Lo rodeaban, él los compara ahí con toros de Basán, grandes bueyes enormes que lo querían devorar, y también con leones rugientes que querían acabar con él. Pero no solo era esa jauría lo que lo perseguía, sino que también estaban los romanos, que representan a los gentiles. Esos romanos son descritos aquí como perros. Dice: perros me han rodeado, cuadrilla de malignos están a mi acecho para destruirme. Así que Cristo está en este momento proféticamente, a través del salmista David. 1000 años antes, le repito, David escribió este salmo describiendo el sufrimiento de ese Mesías que nacería ¿cuántos años después? 1000 años. Cristo vino a este mundo y este salmo describe esas 3 horas que él padeció en la cruz. Dice: todos los que me ven se burlan de mí, estiran la boca, menea la cabeza, diciendo: este se encomendó al Señor, pues que el Señor lo libre. Y eso fue exactamente lo que pasó. Dice la palabra que sus huesos se descoyuntaron, se dislocaron, resistiendo por la gravedad su propio peso. Dice que su cuerpo se deshidrató a tal grado que su lengua se sentía como el polvo de la muerte. Sabemos que cuando él quiso beber algo no pudo, porque en vez de agua le dieron vinagre. Todo esto está escrito en este salmo. Pero vemos después del versículo 22 que el salmo sufre un cambio radical. Vemos de esa derrota, de ese dolor, vemos a Cristo alabando y glorificando a Dios. Así que este salmo salta de la cruz al milenio, al reino que Cristo está por establecer muy pronto, porque está por venir el Señor. Todos sabemos que Cristo en cualquier momento va a venir, y que cuando eso suceda, el arrebatamiento de la iglesia, después de la gran tribulación, Cristo vendrá a establecer su reino de 1000 años sobre la tierra. Así que este salmo, vuelvo y repito, primero habla del sufrimiento del Señor, de su dolor, de su angustia, de la burla, de todo el castigo que recibió por nuestros pecados. Pero luego, a partir del versículo 22, da un brinco el salmo y encontramos a un Cristo triunfante, a un Cristo que alaba a Dios con sus hermanos en el cielo, a un Cristo que está ya reinando, tomando el dominio como Él lo quiere. Así que prepárate, hermano, porque este salmo nos va a llevar de la cruz al milenio, del sufrimiento al triunfo, del dolor a la victoria. Y este salmo termina con un pueblo gobernado, con un pueblo que alaba a Dios, con un pueblo reinante, con un pueblo triunfador. Y ese pueblo es la iglesia de Jesucristo, reinando con Cristo por la eternidad.
Amén, hermanos. Entonces yo quiero saber si hay alguien que está listo acá para estudiar este hermoso salmo. Este salmo, como ya les dije, nos da un brinco del sufrimiento al triunfo. Por eso yo titulé este estudio así: del sufrimiento a la gloria. Repite conmigo el título: del sufrimiento a la gloria. Vamos a ver a ese Cristo que del sufrimiento, del dolor, triunfa sobre todo demonio, principado y potestad. Así que vamos a empezar a estudiar esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Empiezo con mi primer punto en Números Romanos. El primer punto: el abandono de Jesucristo. Ahí está en la pantalla. Este va a ser el primer punto que vamos a hablar: el abandono de Jesucristo. Primero, Dios abandonó a Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos todos, repita: Dios el Padre abandonó a Jesucristo en la cruz del Calvario. Léalo conmigo, Salmo 22:1. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Quiero que por un momento te imagines a Jesús en la cruz. Quiero que por un momento te imagines esta escena dantesca: Cristo muriendo, el Santo de Santos, al lado de dos ladrones, rodeado de una muchedumbre que lo querían devorar y destruir, de una cantidad de burladores que se mofaban y se reían de él, meneaban la cabeza en burla, estiraban la boca, riéndose de lo que estaba sucediendo. Quiero que te imagines la escena ahora: el cielo totalmente oscuro, pero no porque llovió, sino porque todos los demonios estaban ahí esperando que Cristo muriera para celebrar la victoria, porque ellos creían que por fin lo habían derrotado, que lo tenían muerto, que lo tenían crucificado. La escena era terrible, y como si fuera poco, su Padre también lo abandonó. Ahora la pregunta es: ¿por qué? La pregunta es porque no era en ese momento su Padre, sino su Dios. Repita: no era en ese momento su Padre, sino su Dios. Si ustedes observan las 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz, siempre se refirió a su Padre como Padre, pero en esta no. En esta Cristo dijo: Dios mío. ¿Por qué lo hizo? Recuerdo algunas frases: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero acá no dice Padre, aquí dice: ayúdeme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que Cristo acá usa una frase diferente. No era su Padre el que lo estaba abandonando, sino su Dios. ¿Alguien dirá luego no es lo mismo? No, no es lo mismo. Dios exigía un castigo por el pecado. Cuando Dios le entregó la ley a Moisés, se la entregó escrita en tablas de piedra. Y dentro de la ley que Dios le dio a Moisés, una de esas leyes decía que el que se infringiera al menos un punto de la ley se hacía culpable de toda la ley. Y la palabra también decía en la ley que el que pecaba o el que desobedecía la ley solo le esperaba un castigo, y era ¿la qué? La muerte. El alma que pecare, esa que morirá. Así que el pecado
del mundo no puede ser pasado por alto. Digámoslo de esta manera, Dios no se puede hacer indiferente al pecado de la humanidad. Dios no puede decir, bueno, la humanidad ha pecado, pero yo los voy a perdonar y entren al cielo. Eso no lo puede hacer Dios. Su santidad lo impide. La santidad de Dios exige que el pecado sea castigado, que el pecado tenga que recibir un castigo, y ese pecado recibe el castigo de la muerte. Entonces todos nosotros, toda la humanidad, pecamos en Adán, porque cuando Adán pecó, todos nosotros estábamos en Adán, porque todos procedemos de Adán. Así que cuando Adán pecó, todos pecamos. Alguien dirá, ¿y por qué? Si yo hubiera estado allá, yo no hubiera pecado. Hermano, créeme que tú hubieras hecho exactamente ¿qué? Lo mismo. ¿Por qué? Porque todos tendemos al pecado. Así que cuando Adán peca, toda la humanidad cayó en pecado. Al infringir la ley de Dios, toda la humanidad estaba condenada a la muerte. Como Dios no quiere mandarnos al infierno, entonces Cristo se ofreció voluntariamente para morir en nuestro lugar. Es por eso que ustedes, cuando leen el Antiguo Testamento, siempre se darán cuenta de que cuando un judío pecaba, ellos llevaban a una oveja o a un cordero para que muriera en su lugar. Una víctima inocente moría por el pecador. ¿Qué hizo Cristo? Cristo se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Cada vez que una persona se arrepiente, cada vez que alguien dice me arrepiento de mis pecados y me acojo a Cristo, los pecados de esa persona, Cristo ya los pagó en la cruz del Calvario. Así que ese día en que el Padre abandona a su Hijo, lo abandona porque su Hijo ya no era su Hijo. Su Hijo en ese momento era un pecador que necesitaba recibir el castigo. Por eso la palabra dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese día que el Padre abandona a Cristo, ese día no era el Padre, era Dios que estaba castigando el pecado de la humanidad en el cuerpo de Cristo. Cristo era la víctima, la ofrenda para el perdón de todos nuestros pecados. Así que ese día Dios miraba a Jesús, pero no lo veía como su Hijo, lo veía como el pecado del mundo, que necesitaba ser castigado y necesitaba morir para podernos limpiar. Por eso ese día Jesús no dijo Padre, sino le dijo Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta que el Padre le dio no fue ninguna, porque no había respuesta. Estaba muriendo por los pecados de la humanidad. Ese día que Dios abandonó al Hijo, lo hizo por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que ser abandonados. Ese día que el Padre le dio la espalda al Hijo, lo hizo porque el Hijo se estaba haciendo maldición, porque el Hijo se estaba haciendo pecado, porque todo el pecado de nuestra humanidad fue sobre Él, para que por sus llagas nosotros fuéramos ¿qué? Curados. Así que todos estamos en una enorme deuda con Cristo. Todos los que estamos aquí tenemos una gran deuda con el Señor, porque Él pagó un alto precio por nuestros pecados. Y eso es importante que lo entendamos, y es importante que comprendamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Lea este pensamiento. Jesucristo hizo siempre la voluntad del Padre y nunca dejó de alegrar su corazón. Sin embargo, en la cruz del Calvario estuvo completamente solo. Mire que Cristo siempre decía, he venido a hacer la voluntad de mi Padre.
La voluntad de mi Padre, hacer la voluntad de mi Padre es mi comida. Me deleito haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué decía el Padre del Hijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que el Hijo hizo todo para agradar al Padre. Era perfectamente santo, perfectamente limpio. Y el Padre lo mismo decía, estoy feliz con mi Hijo. Pero ese día en la cruz la cosa cambió. Ese día en la cruz el Padre le dio la espalda. ¿Por qué? Porque no era el Padre el que le daba la espalda, era Dios. Ese Dios que exige un castigo por el pecado. Hoy nosotros, hermanos, podemos entrar al cielo. ¿Y sabe qué? El Padre no nos da la espalda, al contrario, nos recibe con los brazos abiertos, porque Cristo ya fue abandonado para que nosotros seamos recibidos. Todo esto Cristo lo hizo por puro amor. Si Cristo no hubiera hecho esto, los abandonados seríamos nosotros. Pero mire que hoy no somos abandonados, todo lo contrario. La palabra nos dice que entremos al lugar santo tranquilamente, por el camino vivo y nuevo que Cristo ya nos abrió a través del velo de su carne. Ese día que a Cristo le rompieron las manos, le atravesaron las manos, le colocaron esa lanza en el costado, Cristo con su sangre nos abrió el camino. Por eso Jesús dice, yo soy el camino al Padre. El que quiera ir a mi Padre lo tiene que hacer por mí. Tiene que creer en mí, tiene que aferrarse a mí. Yo soy la vid, ustedes tienen que pegarse a mí si pretenden ir al Padre. De lo contrario, si no están pegados a mí, nada podrán hacer. ¿Estamos entendiendo, santos? Lea Mateo 27, 45. Mateo 27, 45. Dice la palabra, y desde la hora sexta, más o menos 12 del día, y desde la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. ¿Qué hubo? Tinieblas. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 3 horas. Cristo estuvo completamente solo. Ese hijo de la complacencia del Padre, ese hijo que alegró el corazón de Dios, ese hijo que hacía sonreír a Dios, ahora estaba abandonado. Y la razón, dilo, éramos nosotros. Cristo fue abandonado por nosotros, por nuestra culpa, por nuestro pecado. Así que quiero saber si se siente en deuda con el Señor. ¿Por qué le insisto tanto a esta iglesia que adore a Dios, que adore a Cristo? Porque es la única forma en que medio podemos pagar todo lo que Él hizo por nosotros. Es que Cristo fue a la cruz no para llevarnos al cielo y que nos quedemos allá en el cielo sin hacer nada. La tarea de un cristiano en el cielo va a ser que adorar. Pero hoy, cuando entendemos lo que el Señor ya hizo por nosotros, lo mínimo que podemos hacer es adorar. ¿Y cómo le cuesta el trabajo a la gente adorar al Señor? ¿Cómo le cuesta a la gente leer la Biblia? ¿Cómo le cuesta orar? ¿Cómo le cuesta dar gracias a Dios? Pero cuando entendemos la profundidad de lo que Cristo hizo, ese día que nuestra mente se despeja y por fin entendemos la obra de la cruz, no queda más que palabras de gratitud, palabras de adoración y palabras de reconocimiento al único que es digno de toda adoración y de toda alabanza, Jesucristo, el Hijo del Altísimo. Segundo punto.
Sigo en el tema que estoy hablando, el abandono de Cristo. Segundo, Dios abandonó a Jesucristo por causa del pecado. Esta fue la razón, hermano, el pecado nuestro. Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, 6. Escucha lo que dice la palabra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, el Padre, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Esa fue la razón por la que Dios lo abandonó. Porque el pecado, mi pecado, estaba sobre Jesús. Jesús estaba muriendo en mi lugar. El que debía estar en la cruz éramos nosotros, no Él. Por esa razón el Señor lo abandonó. Dios lo abandonó. Un pensamiento. Dios abandonó a Jesucristo en la cruz del Calvario porque estaba pagando el precio por nuestros pecados. Esa era la razón, hermano. Repito, Dios abandonó a Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Jesús estaba pagando el precio por nuestros pecados. ¿Cuál era el precio? La muerte. El alma que pecare, esa que morirá. Otro pensamiento. Jesucristo fue abandonado por su Padre, y esto es muy bonito lo que va a leer, para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Si Cristo no hubiera muerto, nosotros no tendríamos entrada al cielo. Si Cristo no hubiera dado su vida por nosotros, todos nosotros iríamos al infierno. Pero Cristo dio su vida para que nosotros hoy tengamos entrada al cielo. Por eso Dios lo abandonó en ese momento. Tercero, la santidad de Dios no puede pasar por alto el pecado. Repito, la santidad de Dios no puede pasar por alto el pecado. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Dios no puede decirle sencillamente a un pecador, ¿sabe qué? Le perdono, dejemos así y siga al cielo. Eso no lo puede hacer Dios. Estaría yendo en contra de su santidad. La santidad de Dios, repita, la santidad de Dios le exige que el pecado sea ¿qué? Castigado. Dios no puede, así como dice, hacerse el de la vista gorda. Siga fresco. No, eso no lo puede hacer Dios. Es imposible. Estaría yendo en contra de su propia santidad. Yo no sé si ustedes saben que en el cielo hay querubines que protegen la santidad de Dios. No sé si saben, lo han leído en Apocalipsis, que están llenos de ojos. Esta imagen suena como horrible, un ser lleno de ojos, pero lo que los está diciendo aquí es que estos seres andan en una constante vigilancia para que la santidad de Dios no se vea afectada nunca. Estos ángeles están ahí guardando la santidad de Dios. Por eso es que ellos están constantemente diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Estas criaturas creadas por el mismo Dios están vigilando que la santidad de Dios no sea quebrantada. Así que Dios no puede decirle al pecador: ¿sabe qué? Me cae bien, eche para adentro. No, eso no lo puede hacer Dios. Dios le dice al pecador: infringiste la ley, mereces la muerte. Pero Cristo dice: para que ellos no mueran, yo voy a poner mi vida. Así como los israelitas podían una oveja en su lugar, entonces el Cordero de Dios puso su vida por la humanidad. Por eso fue que cuando Juan Bautista vio venir a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero es el que va a morir en la cruz para el perdón de todos los pecadores. Toda persona que hoy se acoge a Cristo recibe perdón de sus pecados, recibe la entrada al cielo. El Padre ya no le da la espalda, sino que le abre los brazos diciendo:
ven, porque mi hijo ya pagó por tu entrada al cielo. Mi hijo derramó su sangre para abrirte el camino al cielo mismo. Eso es hermoso. Así que sigamos estudiando el Salmo 22:1. Sigan entendiendo el Salmo. Volvamos a leer. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Y aquí viene la clave. ¿Cuál es la razón? Ahí viene. Sin embargo, dice Jesús, tú eres santo. Repite. Sin embargo, sé que si tú me has abandonado, es porque tú eres ¿qué? Santo. Es porque tú exiges el castigo. Lo entiendo. No sé si me estoy haciendo entender. El Señor en la cruz reflexionaba. Sabemos que las palabras que dijo fue Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero duró 3 horas en la cruz. Así que durante esas 3 horas su mente estuvo trabajando, pensando. Cristo pensaba allá lleno de sangre y de látigos y encoronado de espinas. Cristo meditaba. Y el Salmo 22 que escribió David, ¿cuántos años antes? 1000, venía a su mente. Y entonces él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Clamo de día y tú no me respondes, de noche y no encuentro respuesta. Pero lo que yo sé es que tú eres santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Sé que tú me has abandonado porque tu santidad exige un castigo por el pecado. Lo entiendo. Me duele que esté solo, pero alcanzo a entender que todo esto es debido al pecado por el que estoy muriendo. El pecado de la humanidad. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. Lean este pensamiento. La santidad de Dios fue la causa por la cual Jesucristo fue abandonado. Esa fue la razón. La santidad de Dios, vuelvo y repito, esa santidad que exige un castigo por el pecado, fue la causa por la cual Jesucristo fue abandonado. Y lee lo que sigue. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no podía estar, digamos, castigando el pecado y al mismo tiempo siendo el Padre. No podía. Tenía que abandonar al Hijo. No sé si me entiende. Tenía que dejarlo solo como pecador, como maldición, para que el castigo fuera sobre él. Por eso el Padre le dio ¿qué? La espalda. Cristo estaba absolutamente solo en la cruz. Solo en la cruz. Lee este pasaje, Isaías 53:4. Ahora lo vas a entender un poco mejor. Isaías 53:4. Escucha. Ciertamente llevó Cristo nuestras enfermedades y sufrió. Piensa en la cruz. Sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado. ¿Pero quién fue el que lo azotó? Dios mismo. Azotado, herido de Dios. Dios fue el que lo castigó, porque en ese momento estaba haciendo pecado. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y escuche, mas el herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. El castigo para que nosotros alcanzáramos la paz fue sobre él. Y por esas llagas y esa sangre derramada, nosotros fuimos que curados. Todos nosotros nos descarriamos en el pecado como ovejas. Cada uno se apartó por el camino del trago, del vicio, de la promiscuidad, de la pornografía, de la inmundicia. Pero todos esos pecados Dios los cargó en Cristo.
mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Angustiado fue Cristo y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, allá al tabernáculo para la muerte, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Vas entendiendo un poco Isaías 53? La conclusión de todo esto es que Cristo se entregó por nosotros y lo hizo por puro amor. Cuarto, en el pasado remoto, tiempo atrás, los judíos, le hablo de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos esos judíos recibieron respuesta de parte de Dios. Cuando ellos oraban, Dios les respondía. ¿Pero por qué? Porque en el futuro Jesucristo sería abandonado. Vuelvo a repetir toda la idea. En el pasado, los judíos recibieron respuesta de parte de Dios. ¿Por qué recibieron respuesta? Si eran pecadores. ¿Por qué recibió respuesta el pueblo que lloró y le pidió a Dios que lo sacara de la esclavitud de Egipto? Y la palabra me dice en el Éxodo que Dios se levantó y le dijo a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto, y me he levantado y he descendido para librarlos de las manos del faraón. He oído el clamor de mi pueblo que clama a mí por ayuda. Cuando Daniel oraba allá en Babilonia, diciéndole a Dios: Señor, lo que escribió los profetas, ya ha llegado el tiempo de devolvernos. Ya ha llegado el tiempo de retomar la tierra, de volver a la tierra prometida. Ya han pasado los 70 años. Dice la palabra que llegó inmediatamente un ángel y habló con Daniel y le dijo: desde el primer momento en que dispusiste tu corazón para humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dios escuchaba el clamor de su pueblo. Dios oía el clamor de su pueblo. ¿Por qué les contestaba Dios a ellos si eran pecadores? ¿Por qué Dios les respondía a un pueblo pecador? Porque Cristo en el futuro sería ¿qué? Abandonado. Cristo pagó el abandono de todos nosotros. Hoy cuando nosotros clamamos al cielo, el Padre responde. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue abandonado. Hoy cuando oramos, el Dios está atento a nuestras plegarias, porque Cristo ya fue abandonado. Hoy somos escuchados por Dios en el cielo, porque Cristo ya fue abandonado. Cristo ya pagó el abandono para que nosotros seamos escuchados. ¿Alguien dice amén? Hoy tú no tienes que hacer nada extraño para que Dios te oiga. Cristo ya fue ¿qué? Abandonado para que nosotros seamos ¿qué? Escuchados. No sé si estás entendiendo. Vuelvo a leer el punto cuarto. En el pasado, los judíos recibieron respuesta de parte de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué recibían respuesta? Porque en el futuro Jesucristo sería ¿qué? Abandonado. Salmo 22:4. Salmo 22:4. Mire lo que dice el Señor Jesús. Nuestros antepasados, vuelvo y repito, nuestros ¿qué? Antepasados, dice Jesús, confiaron en ti, Dios, y tú los rescataste. Ellos clamaron a ti, esos antepasados, ellos clamaron a ti y tú los salvaste. Ellos confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero hoy yo estoy aquí completamente ¿qué? Abandonado. Cristo está haciendo una reflexión. Recuerda que todos los pecados que se cometieron antes de Cristo, Cristo los pagó en la cruz. Y recuerda que todos los pecados que se han cometido después de Cristo, Cristo los pagó en la cruz.
Todos esos pecados antes de Cristo tenían que ser castigados. Alguien tenía que pagar el precio. ¿Y ese alguien era quién? Cristo. Por eso el Padre le contestaba al pueblo pecador, porque Él sabía que cuando su Hijo viniera, Él pagaría ese precio por ese pueblo pecador. No sé si me entienden. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Este mundo y esta humanidad siempre ha sido salva a través de Cristo. El que no recibe a Cristo sencillamente está perdido. Leo este pensamiento y continuamos la próxima semana. En el pasado, Dios nunca abandonó al pueblo judío, pues este castigo sería recibido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Era un castigo reservado para ese Cordero de Dios. Ese castigo estaba reservado para Jesús. Hoy Dios puede atenderte, hermano. Hoy Dios te puede recibir. Hoy Dios te deja entrar al trono. Hoy Dios te deja acercar confiadamente. Hoy las puertas a la presencia de Dios están abiertas, porque Cristo ya pagó el precio. Cristo ya fue abandonado para que nosotros seamos recibidos en el reino celestial. A ese Dios de la gloria sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.